Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 477, en el que también está bajo el título de El verdadero cuerpo de Cristo. Dice, al mismo tiempo la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyo los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Una afirmación del Concilio Segundo de Nicea al que antes nos hemos referido. Bueno, entramos aquí un poco en lo que podía ser, si me permitís la expresión, como la mística de los iconos, la mística de las imágenes, que bien entendidas, sin ningún tipo de sentido supersticioso, porque sabemos que son un objeto material, son pintura, son bien, pero Dios nos permite servirnos de ellas para penetrar en el misterio divino. Primero, el hecho de que Dios pueda ser pintado, pueda ser representado en la persona divina de Jesús que se ha hecho hombre, es un recordatorio de la encarnación. Si la encarnación no hubiese tenido lugar, pintar a Jesús, pintar a Dios, pintar al Hijo de Dios, sería, pues, verdaderamente sería una herejía. O sea, es que es normal que el mundo musulmán se niegue a hacer imágenes. Es normal. Es más, el hecho de que ellos califiquen pues como una idolatría, el hecho de que existan imágenes, es normal porque no conocen la encarnación o la rechazan. Claro, si uno no conoce, o sea, si uno no confiesa que Dios se ha hecho hombre y que ha asumido la humanidad y ha asumido, por lo tanto, con todas las consecuencias, en nuestra corporalidad y que Dios se ha hecho visible, entonces parece una inconveniencia el hacer ningún tipo de imagen. Pero claro, es que nosotros creemos en la encarnación y creemos que el Dios invisible se ha hecho visible en Jesucristo. Por eso no tenemos ninguna resistencia a pintarlo, porque Dios ha querido ser visible. ¿Cómo yo ahora voy a no querer, o sea, cómo yo me voy a autocensurar en representarlo cuando Él quiso representarse? Bien, y dando un paso más, os decía al principio, que existe una mística de los iconos. Especialmente esto en Oriente se ha cuidado mucho. Que en Oriente, pues, ellos son los que más tuvieron que luchar contra las herejías iconoclastas. Y cuando uno ve un icono, fijaros que los iconos orientales, a diferencia de nuestra pintura de tradición occidental, nuestra pintura suele ser mucho más elaborada, suele ser mucho más detallista. Ellos en Oriente, cuando pintan esos iconos, suelen renunciar, ¿no?, a esta belleza, esta tan detallista nuestra de Occidente, pero más bien renunciando a eso, ¿no?, suelen mostrar un rostro de Jesús muy sereno, poniendo poca, digamos, iniciativa por parte del pintor, poca iniciativa, y más bien como desde un rostro sereno, pretendiendo que el icono sea un lugar que nos, como una especie de puerta de entrada en el misterio de Dios. Una imagen serena que nos haga penetrar el misterio divino. Quizás nosotros los occidentales, con una pintura pues mucho más rica en detalles, etcétera, ¿no?, y en técnicas pictóricas, bueno, pues quizás tenemos el riesgo de quedarnos en la belleza de la obra. Y en Oriente se ha remarcado más el icono como una especie de túnel que nos adentra en el misterio de Dios. Lo que es curioso es comprobar que en los evangelios en ningún pasaje se hace una descripción. Pues Jesús era alto, de
de contextura fuerte, sus ojos eran tal. No, es curioso, en los evangelios en ningún lugar se hace ese tipo de descripción. Bien es verdad que los evangelios son escritos por orientales y los orientales no se suelen prodigar en ese tipo de descripciones. Si los evangelistas, en vez de ser de Medio Oriente, hubiesen sido, pues, bueno, pues latinos, para entendernos, seguro que hubiesen descrito a Jesús, era de tales rasgos, no, pero no ese es el estilo oriental, no ese es el estilo oriental. Pero sí que es curioso que los evangelios se refieren en muchos momentos a las miradas de Jesús. Eso sí que es frecuente, la referencia a las miradas de Jesús que hacen los evangelios. Jesús le miró y dijo, mirándole Jesús, es muy frecuente en decenas de lugares, ¿no? Recuerdo haber leído un artículo de José Luis Martín Descalzo, del difunto José Luis Martín Descalzo, pues que era una joya, yo diría, de la literatura y además también bueno, pues con una riqueza espiritual muy grande, en la que José Luis Martín Descalzo hacía referencia a esto, a decir, a cómo los evangelios, cuando Jesús iba a hacer una curación, Jesús le miró y como si su mirada hubiese sido ya una especie de precuración. La mirada de Jesús ya adelantaba lo que él iba a hacer. O antes de perdonarle los pecados, le miró y le dice, ¿no? Le miró y le dijo, tus pecados quedan perdonados. Como si la mirada hubiese sido una especie de preperdón, la antesala del perdón. Los dones de Dios van precedidos de la mirada de Jesucristo, porque la mirada supone elección, supone amor, como cuando Jesús, en el pasaje del hijo del joven rico, ¿no? Le dice, Jesús le miró, le amó y le dijo. Es impresionante ese pasaje, con el joven rico, que está en el Evangelio de San Marcos. Jesús le miró, le amó y le dijo. O sea, la mirada va como adelantándose, expresión del amor. Y el amor va a ser como el embajador de lo que te voy a decir después. Es la causa de lo que te voy a decir posteriormente. Bien, y bajo esta perspectiva de las miradas de Jesús, entendemos lo que es también la mística de los iconos, la mística de las imágenes. O sea, sentirse en presencia de Dios. Entender que lo principal de la oración es ponerse en presencia de Dios. Y si uno está ante una imagen de Jesucristo, pues lo que quiere es que esa imagen me ayude a ponerme en presencia de Dios. Y por supuesto que aquí también hay algo de subjetividad, porque a uno le atrae más una imagen o otra imagen, y le ayuda más una imagen a ponerse en presencia de Dios. O uno dice, pues la santa faz de la sábana santa me ayuda a través de esos ojos a penetrar el corazón de Cristo, etcétera, ¿no? O sea, la mística de los iconos, de las imágenes, tenemos que profundizar en ella sin caer en supersticiones, por otra parte, pero profundizar en esta mística. Lo principal de nuestra espiritualidad es ponernos en presencia de Dios. Recuerdo que cuando explicábamos el tema de la oración, decíamos que en la oración, más importante que qué cosas digo, qué tipo de oraciones voy a hacer, lo principal de la oración es ponerme en presencia de Dios. Pues bien, digamos que las imágenes tienen una pedagogía, porque nosotros no debemos, o sea, no podemos prescindir de la imagen. Y de hecho San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales a los ejercitantes les introducen cómo hacer las meditaciones, les dice, haced una composición del lugar, o sea, con vuestra imaginación. Imagínate que estás en pues por ejemplo en Belén, en aquel lugar en el que Jesús nace. Imagínate en ese sitio, estás tú. Bueno, pues claro que sí, uno debe de utilizar la imaginación, entre otras cosas porque si no la utilizas para ponerte en presencia de Dios, lo que va a ocurrir es que la imaginación te va a sacar de la presencia de Dios trayéndote cosas, o sea que necesariamente necesitamos imágenes, no podemos prescindir de ellas, somos de carne y hueso.
Entonces, la composición del lugar de la que hablaba San Ignacio de Loyola tiene un poco, entre comillas, la misma mística que los iconos, como representaciones sensibles del Dios invisible. El invisible se ha hecho visible. Bien, pues este es el equilibrio, ¿eh? O sea, afirmamos, por lo tanto, que la encarnación tiene también consecuencias en la forma nuestra en la que expresamos la fe. Claro que sí. Si Dios no se hubiese encarnado, bueno, pues estaríamos en la cultura iconoclasta. La encarnación de Dios ha enriquecido tremendamente el arte, porque Dios ha tomado carne. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena, pues, expresar el arte y desarrollar el arte. La encarnación de Dios, el hecho de que haya asumido la carne humana, ha sido, pues, una auténtica explosión, o sea, ha potenciado el arte de una manera tremenda. Y en ese sentido el cristianismo, con todos mis respetos, pues a todas las religiones que también tienen sus semillas de verdad, como dice el Concilio Vaticano II, pero es obvio que el cristianismo se ha desplegado en una riqueza en el arte, pues sin comparación con otras religiones. ¿Por qué? Por nuestra fe en la encarnación, porque el invisible se ha hecho visible, ha tomado carne, y lo material para nosotros también ha pasado a ser revelación desde la que nos introducimos, desde lo material, en lo invisible, en el amor de Dios que se revela y se encarna. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.